Enseguida con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Y naturalmente tenemos que hacernos eco o comentar o contar, y después lo comentaremos también en la tertulia. Hoy tenemos a Eduardo Inda, tenemos a Dieter Brandau, tenemos el consultorio económico de urgencia, porque si el caos de los ERTE es ya total y absoluto, ni les cuento lo que puede pasar con el ingreso mínimo vital, que ayer se aprobó entre grandes felicitaciones y alaracas en la izquierda, como si acabaran de descubrir la caridad. La caridad consiste en dar al que lo necesita sin que lo sepa nadie. Lo que se está haciendo es publicidad, y publicidad siniestra. Luego lo entraremos en materia. Pero conste que es una vergüenza que medios de comunicación independientes no alerten, los pocos que quedamos, no alerten sobre una medida que va a ser un desastre para el mercado laboral. Ayudas a los que no tienen, para nada, pero no tienen nada realmente, las hay desde hace muchos años. Pero muchos años. En España nadie se muere de hambre. Que se muere de hambre es o porque no va a los comedores, o porque no le ha hecho el funcionario, no ha hecho él la petición consiguiente, o porque le da vergüenza, que esto también sucede, porque es una persona mayor que está pues poco cuidada y tiene que dejarse cuidar, pero los mayores no siempre se dejan cuidar. Bien, por diversas razones. Pero hambre, lo que se dice necesidad, en España no hay. Hace muchas décadas que no hay. Lo de que había millones de niños que se morían de hambre es una mamarrachada de los comunistas de Podemos, secundada por los mamarrachos societas. No se lo creen ni ellos, no hay más que ver cómo están. Véase Galapagar, o sea, véase el casoplón, la cantidad de miseria que acumulamos. La moral sí, pero la material no. Pero el problema de fondo es que una ayuda que está bien que se dé, porque estamos en una situación de emergencia. Yo recordaba ayer que el clásico, digamos, liberal del siglo XX, Hayek, es uno de los que en algunos de sus libros, como Derecho, Legislación y Libertad, más habla de la necesidad de acudir puntualmente ante cualquier catástrofe, las personas y el Estado, es decir, la sociedad civil y el Estado en ayuda del que lo necesita. Sea un incendio, sea una inundación, sea una hambruna, sea cualquier tipo de cosa. Eso es una cuestión. Y otra es entender para qué sirve la ayuda del ingreso mínimo vital. La ayuda tiene que ser para buscar empleo, no para renunciar a él. Y por lo tanto, que ayer se aprobara con la única abstención de Vox, que iba a votar que no y al final se abstuvo. Miedo también a la demagogia ambiental. Aquí ya todo el mundo se contagia. Hasta Bascal y hasta su caballo. Pero vamos a ver, que es que quitaron, y se aprobó, y lo aprobó el PP. Ayer quitaron lo de que una persona que esté cobrando el ingreso mínimo vital tiene que aceptar un trabajo. Si hay un trabajo y se lo dan. Habrá casos extremos que no puedo hacerlo, pero eso se argumenta a la hora de ofrecértelo. Pero que por principio hay que aceptar un trabajo. Porque cualquier tipo de subvención tiene que ser para paliar o una situación crónica, en cuyo caso pues, es una enfermedad o lo que sea, naturalmente pues hay que ayudar a esa persona, y luego para salir de un bache, el que sea, una quiebra de una empresa, un accidente laboral, quedarse, como ha pasado con el virus, con trombos en el pulmón y encima con el bar cerrado y sin saber de qué, bueno, pues mientras te vas organizando y sales adelante, por supuesto una ayuda. Ahora, si mientras tú tenías un bar y sale un puesto de camarero, pues tienes que cogerlo. Esta es la cuestión. Es decir, vamos a ir a un crack económico como no se ha visto nunca en la historia de España, con muchos millones de personas a los que habrá que ayudar. 1/3 de los españoles sostiene a todo el resto. 1/3. Pero de ese tercio, la inmensísima mayoría, pues es la clase media, que va a quedar muy machacada. ¿Por qué? Pues porque sus negocios no van a funcionar como antes. Si antes vendía 10 y ahora vende 7, evidentemente la cosa va a ir mal. Por lo tanto, toda clase de subsidios estatales, esta cosa ya es la caridad individual, lo que hagan las familias, etcétera, o los comedores de asistencia social, los de Cáritas. En los países católicos siempre ha habido una gran red que era privada, pero era públicamente conocida, de ayuda a los que no se podían valer.
Eso es una característica nuestra, de nuestra civilización. Bueno, cuando había civilización católica, ahora no hay civilización, ni catolicismo, ni nada. Pero, repito, no se puede regalar el dinero, porque lo que se está haciendo es comprar voluntades, comprar votos, a cambio de trabajar en negro, a cambio de no contribuir a Hacienda. Los que tanto hablan de que paguen los ricos, no. Los ricos se irán a Portugal, que es donde hay socialistas inteligentes y no cretinos de marca mayor como aquí. Se van a acabar yendo hasta Grecia, que es el país que desde que se quitó de encima a los comunistas de Syriza más está prosperando de Europa. Pero el problema aquí es que no se puede sostener una situación de ninguna manera, pero de ninguna manera como permanente, en la cual uno coge, nada, pues es una porquería, 500 euros, bien, 500 euros o 470 o los que sean, en sí no es nada, digamos que te obliga a buscar trabajo. Pero si luego tienes trabajillos, si luego tienes chapucillas en negro y sois 3 en la familia y 2 cobran, o es una pareja y los 2 cobran y por supuesto no buscan empleo porque prefieren el trabajo en negro y hacerse pues 800 euros cada uno en negro. Amigo mío, aquí se hunde todo el sistema tributario y estamos pagando a gente que evidentemente se podría ganar la vida de otra manera. ¿Qué es lo que estamos subvencionando? El voto cautivo. Es el sistema andaluz de toda la vida. Aquí no se está librando a nadie del hambre, aquí se está garantizando la precariedad y la miseria para 20 años. Y que nadie dijera ayer nada parecido en el Congreso es una absoluta vergüenza. Y luego se llaman liberales. ¿Liberales de qué? ¿Pero liberales de qué? Si ni siquiera ayer se votó la caridad, se votó el socialismo y el socialismo andaluz. La paguita, pues claro que sí, que es una paguita. Lo que pasa es que la paguita, o la paga, o como se le quiera llamar, la ayuda, hay gente que la va a necesitar durante bastante tiempo. Y con este gobierno, eternamente. Pero no pueden ser eternos los subsidios excepcionales. Esto es una medida excepcional. No puede sustituirse el mercado de trabajo por una falta de mercado y una falta de trabajo. Todo chapuzas en negro. Y es a lo que vamos. Que han quitado la cláusula que obligaba a considerar o aceptar, al menos alguna de las dos cosas, cualquier oferta de trabajo, que la quitaron y lo votaron todos. ¡Ay, qué dirán de nosotros! Que no tenemos corazón. Claro que no tenéis corazón. Ni corazón ni cabeza, porque votáis basura. ¿Qué ha sido de la economía andaluza? Pues que cuando se han quitado de encima los socialistas ha empezado a prosperar. Pero ¿desde cuándo la economía puede prosperar con ayudas estatales? Jamás. Puede ser una emergencia, punto. Pero repito, una emergencia, una ayuda para ayudar a buscar empleo. No para renunciar a él, a los empleos legales. Y eso, fatalmente, es lo que va a ocurrir con el ingreso mínimo vital, que ya vital ya dice que es para toda la vida. Pero mientras tanto, estamos entretenidos con la gran cuestión del juicio a Franco. Hombre, acabamos de desenterrar a uno y ahora estamos a ver si meten en la cárcel a otro. Claro, a Francisco Franco Bahamonde, pues ya no lo pueden meter en la cárcel. Bueno, son muy capaces de meter en la cárcel a Momia y tal, pero en fin, parecería excesivo después de profanar su tumba. Pero ahora tenemos otro Franco. Y esto es fantástico, porque ahora resulta que los franquistas son los izquierdistas. El problema de este Franco es que tiene la situación bastante mal. Bueno, el problema es que lo hemos tenido, es el chico de Marlaska, de los recados, para Madrid. Y ha hecho pues lo que le dijo Marlaska, que es que el 8M era sagrado. No sabemos cuántos miles de mujeres y viceversa se contagiaron, pero que se tuvieron que contagiar muchísimos, pero vamos, pero cómo no. Pero si una semana antes había dicho a sus empleados que tomaran medidas contra el coronavirus, pero si hemos oído a Irene Montero, que ayer mintió como una bellaquita, digo una bellaca, ¿verdad?, porque eso ya sería ascender,
como una bellaquita, como si no la hubiéramos visto. Decir a la tía de la ETV que esto era el coronavirus, pero claro, que ella no lo iba a decir. Con un par. Bueno, vamos con lo de Franco ayer, que continuará. Yo no sé qué tiene este apellido, que al fin y al cabo significa francés. No sé qué tiene, pero es que no nos lo quitamos nunca de encima, ni para bien, ni como en este caso, indudablemente, para mal. Rosana, muy buenos días. Buenos días, Federico. José Manuel Franco declaró durante hora y media ante la juez Rodríguez Medel para volver a repetir el argumentario del Gobierno sobre la pandemia y el 8M. No vio el riesgo de contagio hasta el 9 de marzo y la Comunidad Autónoma de Madrid no le dio alertas para suspender la manifestación. Rodríguez Medel ha pedido la documentación al respecto tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad Autónoma. Franco reiteró que no tiene competencias sanitarias y que no está acreditado bajo ningún concepto el aumento de contagios los días posteriores a la manifestación. Según publican varios medios, el secretario de la delegación, Fernando Talavera, que declaró como testigo, manifestó que tenían conocimiento de los riesgos tras recibir 2 resoluciones del 6 y 7 de marzo emitidas por la Dirección de Salud Pública de Madrid. Franco hacía una declaración ante los medios a la salida del juzgado. No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M. A otro perro con ese hueso, Franquitín, a otro perro con ese hueso. Permitisteis todas las actividades del fútbol, eso es lo que más gente convoca, y hasta el acto de Vox, que en mala hora lo hicieron, lo permitisteis para tapar el 8M. Pero ves, si una semana antes habías dicho tú a tus empleados que tuvieran cuidado con el coronavirus, ¿cómo no va a ser un peligro reunir a 100.000 personas, todas apretujadas y besuqueándose? Pero ves, si en la propia manifestación decían codo, codo, besos no, pero lo sabían todos. Tú eres el más tonto de Madrid, el único que no lo sabía. Pero si además no tienes que asumir tú la responsabilidad. Tú no eres responsable de sanidad, claro que no, tú eres responsable de orden público. El infectódromo, porque era un infectódromo y fue un infectódromo, llevaba siendo objeto de debate muchos días. La última semana de propaganda del gobierno y sus abyectos medios serviles audiovisuales fue repugnante. Que les iba la vida, decía la vicepresidenta, que por cierto se ha quedado bastante tocada, ¿eh? Está, pero para partido de homenaje. Pero si se infectó toda la pancarta, los que llevaban la pancarta cayeron la mitad. Pero si es que lo decían ellos, que se lo hemos oído a Irene Montero. Pero es que además es tan falso lo que dice este tío, que el gobierno había prohibido los congresos médicos. Y ahí está la grabación de lo que les dijo a los evangélicos: no podéis reuniros, sois cristianos, que sois unos cristianos. Pero ¿cómo que no? Es igual, ellos mienten siempre, mienten como bellacos y adelante, y sea lo que sea. Ayer tuvo lugar un acto, bueno, además, en cierto modo, una reivindicación. El Partido Popular, que es docto en desperdiciar el talento y es perito en congregar nulidades. ¿Por qué? Pues porque así son obedientes. Si alguien es inteligente, libre y tal, pues va por su cuenta, como es natural, porque piensa por su cuenta. Si alguien no piensa, desde luego es más fácil que obedezca a lo que sea. Bueno, pues Marga Proens es una política del Partido Popular de Baleares, que iba a ser la jefa del Partido Popular en Baleares. Al final, cosa rara, porque no sucede nunca, Casado se arrugó. Se arrugó y puso a un tío que es un nacionalista de estos blandiblus, que es lo peor, porque no es ni una cosa ni la otra. Como dice el Evangelio, de los tibios los escupiré de mi boca. Pero se ve que le gusta la sopa tibia a Pablo, que no Mariano, Casado. Bueno, pues ayer Marga Proens le dio un vapureo a la señora marquesa de Galapagar, que vale la pena escuchar al menos algún pasaje. Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad.
pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo. Un gobierno antifeminista. ¿Qué feminismo es el suyo que calla ante las menores tuteladas, las mujeres con discapacidad, la mujer rural, la discriminación de las futbolistas o la ausencia de plan de corresponsabilidad? ¿Qué solidaridad practica cuando le hacen 3 o 4 test mientras las sanitarias de este país no tienen ninguno? Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes de la violencia machista, supervivientes del suelo pegajoso. Y aquí va a estar este Gobierno para seguir defendiendo el feminismo. Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales. Vamos a ver si se quita un poco la férula a la faja, decía en una metáfora un poco arriesgada Pablo Casado, cuando se presentó como el regenerador y ganó el Congreso. Y no le ayudó poco precisamente esta empresa en aquella memorable entrevista de 3/4 de hora, de donde salió para ganar la presidencia del PP. Esto del suelo pegajoso, o sea, ¿qué pasa? Que no limpian en casa de la señora marquesa. Ya como no tiene la esclava esta que tenía, que la mandaba a comprar cosas exquisitas a Madrid, porque no le parecía bien lo de Galapagar. Tenía que ser gourmet. Pero ¿qué es eso de manifestaciones feministas? ¿Pero qué clase de feminismo? Se acaban de hacer una libertad, una ley para protección de la infancia. Los mismos que, como ha dicho un poco atropelladamente, pero a veces hace falta vehemencia en la vida pública, si no parece que no te crees nada de lo que dices. Cuando en Baleares, donde gobierna Podemos con el separatismo catalán, el directo y el del PSOE, que es el peor, por supuesto, allí se han negado a que haya una comisión de investigación sobre los abusos de las menores tuteladas, menores que eran metidas en redes de prostitución a los 14 años por la propia gente que debía cuidarlas. Si se han negado. Y ahora tienen un lío con esto de protección a la infancia, porque resulta que como el sexo no existe, sino que se elige a la carta, dicen las feministas del PSOE con bastante buen criterio, pues si no hay mujer, ¿cómo va a haber opresión de la mujer? Si no hay diferencias entre ser hombre y mujer, todo es trans, todo es queer, todo es para aquí, por allá o por donde me dé la gana, si no hay ninguna determinación biológica, pues entonces, ¿para qué ha servido el feminismo? ¿Para perder el tiempo, siglo y medio? Porque para cuando esta analfabeta funcional llegó a la política, hacía un siglo que doña Emilia Pardo Bazán ya había puesto las bases del feminismo liberal, de sobra, como otras, digamos, de su época y de su criterio. Y eso no se ha mejorado. Pero lo fundamental es que ahora tienen un lío socialistas y comunistas. Dice, pero entonces a los niños, a las niñas, si se abusa más de ellas, que no sé por qué se dicen que se abusa más de ellas, pero bueno, es el rollo feminista. Claro, si resulta que aquí esto es transfóbico, ahora resulta que defender los derechos de las mujeres y de las niñas es transfóbico. Pues entonces, ¿esto qué es? Bueno, esto es lo que sucede cuando se lleva al extremo lo que no es la defensa de una minoría perseguida. Eso lo sería antaño. Ahora es la imposición de una serie de normas despóticas discriminando a la gente por su sexo. Primero los varones, después las mujeres y después ya veremos. Al final quedarán virus y bacterias libres de sospecha. Bueno, pero vamos al momento demagógico, que repito, es una verdadera pena que nadie en el Parlamento ayer hiciera un solo discurso contra esto, que es una medida letal. Tal y como se ha planteado, es una medida letal. Y si no, véase la economía de Andalucía después de 40 años, que allí le llamaban PER y ahora le llaman ingreso mínimo vital, que con el ingreso ni se sale de pobre, ni se entra a la clase media, que es empezar a merodear en el mercado negro de trabajo, a pagar en negro, a cobrar en negro, a estar fuera de Hacienda, estos que son tan voraces con los impuestos. La mitad de todas las personas que ayudan esto lo sabrá el servicio doméstico de la señora marquesa de Galapagar, la mitad, como mínimo, de la gente que trabaja
bien en faenas domésticas, bien al cuidado de personas mayores, ha pasado al negro. Ha dejado de existir fiscalmente. Y acaba de empezar la crisis. Pero claro, la gente no es tonta. El Congreso de los... Perdón, Federico. El Congreso de los Diputados sacó adelante sin ningún voto en contra. Del PP dio el sí y y Vox se abstuvo, sacó en contra, como decimos, el ingreso mínimo vital. El proyecto motivó varios encontronazos entre los ministros Iglesias y Escrivá. Ayudará a 850.000 familias que podrán solicitar desde el lunes una renta que oscilará entre los 462 euros y los 1.051 euros. El ingreso mínimo vital coincide con las alertas de la OCDE, que muestra su preocupación a España, para la que prevé una caída del 14,4% de nuestra economía. El organismo oficial exige pactos, control del gasto y el mantenimiento de la reforma laboral. Durante la presentación en el Congreso, el ministro Escrivá se refirió a la norma como un éxito colectivo. Vamos a escucharle junto a la intervención previa de Iglesias y la diputada Pilar Marcos. Quiero decir que en medio del clima de crispación y de berrinche que vivimos demasiadas veces en esta Cámara, creo que medidas como el ingreso mínimo vital son la mejor vacuna frente a los discursos del odio y de enfrentamiento del penúltimo contra el último de la sociedad. Lo más razonable hoy es obviar el sermón benéfico que nos ha regalado el señor Iglesias. Este IMV no es su proyecto, por suerte para todos. Yo quiero agradecer el tono general, constructivo, con el que se ha recibido esta Real Decreto Ley, iniciativa del Gobierno, el que no haya, si no he contado mal, votos en contra, el consenso tan general que ha suscitado. Este chico miente fatal. Para mentir hay que ser como el marqués del Escrache. Dice, el odio, pero si tú no eres más que un saquito de odio, eres el odio con coleta. Pero bueno, hubo un momento bonito que demuestra que la señora vicepresidenta, no bonita, sí feíta, sí, o sea, está para partido de homenaje. Ayer le apretó Cayetana y se nos desinfló. Mira que es mala Carmen Calvo, que ha sido mala históricamente, pero ha salido del coronavirus, ha salido bastante disminuida. Pues no la invita a tomar algo en vez de contestarle, que es el momento que la presidenta del Congreso, si fuera una presidenta del Congreso, no una nacionalista desorejada, pues entonces habría dicho, señora vicepresidenta, aténganse a la pregunta, que es lo que se hace en los parlamentos. Pero la verdad es que el momento fue bonito. En el turno de preguntas a la vicepresidenta del Gobierno, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntaba a Carmen Calvo si el Ejecutivo avalaba las acusaciones de golpismo que dirige a la oposición Pablo Iglesias. La portavoz popular considera que el Gobierno legitima a los golpistas, a lo que Calvo le respondió invitándola a un café. Por tanto, señora Calvo, la pregunta no es en qué andamos nosotros, sino en qué andan ustedes. Yo se lo voy a decir sin insinuaciones y con el aval de los hechos. Ustedes andan en lo mismo que hizo presidente al señor Sánchez y con los mismos. Ustedes andan legitimando y consintiendo a los golpistas, ellos sí, mientras ultrajan a los demócratas. En eso andan y de eso cojean. Pero como usted ha hecho una pregunta interesante y yo cada miércoles vengo aquí con la expectativa de que su debate conmigo sea también productivo e interesante, y ha hecho una pregunta enciclopédica, filosófica, política y jurídicamente hablando, viniendo de la oposición al Gobierno, tómese un café conmigo, con un par de horas por delante, acéptelo. ¿Y con un par de porras para mojar o qué? Dice, enciclopédica, filosófica, política. Estáis esdrújula, doña vicepresidenta. O sea, pero ¿qué esdrújula estáis? Claro, si no fueran analfabetos funcionales, se podía añadir la cita del clásico, que va uno y le dice a otro, filosófico estáis. Es que no como, decía el otro. En fin.